Bien, entonces continuando con el programa, como ustedes deben recordar, en la clase anterior estuvimos hablando la última parte concerniente a la dinámica de la partícula y eso es lo que vamos a tratar en esta clase, ¿no? Entonces, denme un segundo. Seguimos con la, perdón, no dinámica de la partícula, dinámica del sólido rígido. Y no se olviden en particular que estábamos hablando del impulso angular y la cantidad de movimiento angular, ¿no? Entonces, ya vimos todas las definiciones respecto a estos conceptos y vimos que eran conceptos homólogos a los que ya habíamos estudiado con anterioridad, solo que describen la rotación, ¿no? O nos ayudan a entender mejor la rotación. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta clase es analizar la cantidad de movimiento angular asociada a una partícula. Eso es lo último que nos hace falta, nos hace referencia a analizar. Y luego lo que vamos a hacer es resolver problemas de impulso y cantidad de momento angular. Impulso angular y cantidad de movimiento angular. En eso nos vamos a centrar en esta clase. No sé si tienen alguna duda o pregunta, quizá, chicos, chicas, algo que no esté claro respecto a la clase anterior. No, pues. Genial. Muy bien. Entonces, simplemente como recuento para lo que vamos a estudiar el día de hoy, les escribo las relaciones importantes a las que llegamos en la clase anterior, ¿no? Esas relaciones se obtienen de manera experimental y nos ayudan a explicar un montón de fenómenos, ¿no? La primera era que el impulso angular produce variaciones en la cantidad de movimiento angular. No se olviden que el impulso angular siempre y cuando surja de un torque constante, es igual al torque multiplicado, y no se olviden, aquí me hicieron hincapié ayer, el impulso angular neto es el que produce cambios en la cantidad de movimiento angular, el impulso angular depende del torque y la cantidad de tiempo que se aplique, siempre y cuando no se olviden que esta definición la podemos aplicar cuando el torque sea de tipo constante, básicamente, ¿no? El plano de giro constante. Y además de aquello, también definimos la cantidad de movimiento angular, que era una cantidad física de tipo vectorial que relacionaba básicamente cuánto se mueve de manera angular un cuerpo, dependía de la inercia de rotación y de la velocidad angular. La cantidad de movimiento angular tiene la misma dirección que la velocidad de velocidad angular. Y no se olviden que nosotros en este nivel, esto que está por aquí, era un escalar, básicamente, ¿no? ¿Cuándo nos interesaba este enfoque? Básicamente, nos interesaba este enfoque, no se olviden, cuando hay choques, cuando el tiempo de interacción, el tiempo de torque es muy pequeño, o cuando hay cambios en la inercia, ¿no? En esta inercia rotacional. Esto es variable. ¿De acuerdo? Eso como recuento. Muy bien, y justo atendiendo a lo que les había comentado en la clase anterior, lo que vamos a hacer ahora es analizar una cuestión adicional, que es la cantidad de movimiento angular asociada a una partícula, que parece algo contradictorio, ¿no? Porque como ustedes recordarán, nosotros dijimos que... ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? John, ¿dudas? No te olvides de iniciar tu micrófono. Y veo que sí tienen dudas. Denme un segundo. No me aparece quién es. Kevin, cuéntame. Profe, Dime. estaba revisando la, la, la hoja de estudio que tenemos ¿Ya? y ahí me parece como que eh, la cantidad de movimiento angular es el... La anotación, dices tú, con J. Ajá, o sea, es diferente notación Ya. porque... Sí, 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 no hay problema. Depende de la biografía, pero sí tienen razón. Si estamos estudiando con eso, disculpen. Eh, como les digo, hay bibliografías donde le notan como J, hay otras donde le notan como L. Si están revisando eso, no hay inconveniente. Lo cambiamos la notación. Disculpen, había olvidado esa cuestión, ¿no? Entonces, quedemos así, el impulso angular con L, la cantidad de movimiento angular con J, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí estamos hablando del impulso angular con L y la cantidad de movimiento angular con J. ¿De acuerdo? Ya, como les digo, ya depende de la bibliografía que ustedes lean, por ahí está diversidad en las notaciones. Pero bueno, lo importante es que mantengamos una uniformidad, ¿no? Gracias por hacerme hincapié, Kevin, y disculpen respecto a la clase anterior. Entonces, no se olviden, ¿no? Les detallo por aquí para que corrijan o para que tengan en mente. Igual, no recuerdo si... No, aún no le subo la pizarra a la clase anterior, ya la corrijo para que cuando revisen no haya ambigüedades, ¿no? Entonces la vamos a anotar con L. Esto va a ser el impulso angular y la J va a ser la cantidad de movimiento angular, ¿no? Cantidad de movimiento angular, ¿sí? Por favor, tengan en mente eso o en sus apuntes o en sus anotaciones, ¿no? Listo, chicos y chicas. Con eso en mente, con eso en mente, con eso en mente, vamos a lo que nos interesa en esta clase. ¿Qué es lo que nos interesa en esta clase? En resumen, justo la cantidad de movimiento angular asociada a una partícula. Y como les decía, ¿por qué puede tener una partícula una cantidad de movimiento angular si nosotros establecimos con mucha claridad antes que las partículas no rotaban, ¿no? Entonces, ¿por qué una partícula que no rota puede tener una cantidad de movimiento angular? Entonces, vamos a partir de una idea bastante sencilla. ¿Cuál es esa idea sencilla? Fíjense ustedes, vamos a tomar un cuerpo bastante peculiar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica de ese cuerpo peculiar en resumen? Es un cuerpo que tiene una masa m que está concentrada en el extremo, en resumen, ¿no? Es decir, nos daría la impresión de que es una partícula, básicamente, ¿no? Entonces les dibujo cuál es la forma del cuerpo. Entonces, es este cuerpo. Este cuerpo que está por aquí, cuya masa se concentra en ese punto, la masa de la varilla es despreciable, rota. Este cuerpo está rotando, ¿de acuerdo? Esta cuestión está rotando por aquí, así. ¿De acuerdo? Y para los efectos prácticos, si nos centramos exclusivamente en la masa, lo que veríamos nosotros a la final sería una partícula que se traslada a través de esta circunferencia, ¿no? Es un movimiento circular. Ahora, además de esto, de esta condición que les estoy estableciendo, resulta que este cuerpo, este punto que está por aquí, tiene una rapidez v. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Y además de eso, esta rapidez va a ser constante, ¿sí? No hay cambios, ¿sí? Entonces, está claro, tenemos un cuerpo, ¿de acuerdo? Que tiene la masa concentrada en este punto, es decir, esta masa que tiene la varilla sería despreciable, no afecta en resumen a nuestro cuerpo, a nuestro análisis, y lo que vemos es que se mueve con rapidez constante, no está rotando de manera uniforme. ¿Está claro hasta ahí, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Genial. Entonces, ahora, hablemos de estas variables, porque este cuerpo que está por aquí definido sí rota. Como sí rota, tiene una cantidad de movimiento angular, ¿de acuerdo? Que depende de qué? De la inercia por la velocidad angular. Ahora, resulta aquí, les escribo por aquí, ¿no? En esta situación de este cuerpo que sí rota, la inercia, como es básicamente la inercia de una partícula, ¿sí? La idea, o mejor dicho, este cuerpo que se parece bastante a una partícula, en resumen, ¿sí? Tiene una inercia, ustedes recordarán de lo que consultaron, era igual a masa por el radio cuadrado, ¿no? ¿Sí está claro? Donde esto es el radio. ¿Sí está claro, chicos, chicas? ¿Sí? Sí. Genial. Muy bien, entonces, ahora, y además de eso, además de eso, además de eso, nosotros podemos definir esta velocidad que tiene, esta velocidad angular que tiene este cuerpo en función, en resumen, la velocidad que tendría la partícula en este punto, ¿no? Y para eso, miren, voy a hacer por aquí una consideración adicional. Solo vamos a analizar la magnitud, para que sea un poquito más sencillo. Entonces, ustedes recordarán, esta velocidad, esta rapidez angular dependía de la rapidez dividida por el radio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Se simplifica y miren, la cantidad de movimiento angular es igual a masa radio por la rapidez. ¿De acuerdo? ¿Está claro?
¿Sí? ¿No? Sí. Genial. Ahora, como les digo, entonces esta cuestión es sencilla, es simple. Eh, Aquí, evidentemente, el cuerpo rota. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a otro cuerpo que sigue una trayectoria recta. ¿De acuerdo? Sigue una trayectoria recta y se caracteriza por algo, miren. Esa trayectoria recta es tangente a un punto. Entonces, ¿cuál es la idea de esta cuestión? Esa trayectoria recta es tangente a un punto, pasa por ese punto que está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Listo? Y hay una otra partícula. Les pongo una partícula en otro color. Tengo esta partícula roja y resulta que esa partícula roja tiene la misma masa que el cuerpo que estaba rotando por aquí. Además de eso, tiene la misma rapidez v que está por acá. Y esta situación se dispone de tal forma que están sincronizadas para que cuando pase por este punto, las dos se encuentren. Entonces, miren, ahí estaría la partícula roja y la partícula verde, en resumen, ¿no? El cuerpo, ¿de acuerdo? Solo que, como les decía, la masa es despreciable, podríamos verlo como una partícula. Ahora, si ustedes se fijan, dadas las condiciones que he establecido, tengo una rapidez y tengo una masa. Y les pregunto, en ese punto, solo en términos de las variables cinemáticas, e incluso hasta podría decir en términos de las variables dinámicas como la masa, es decir, en función de la velocidad, en función de la aceleración, podría discriminar qué partícula es cuál. Es decir, si es la partícula roja o es la partícula verde la que está en ese punto. Chicos, chicas, ¿podría discriminar una de la otra? Creo que no. No, no podríamos discriminar. Tienen misma masa, tienen misma velocidad y respecto del centro tienen incluso el mismo radio. ¿De acuerdo? Entonces, sí, dada esa peculiaridad, resulta que esta partícula que está por aquí, ¿de acuerdo? A pesar de que describe una trayectoria recta, puede tener una cantidad de movimiento angular asociada, ¿sí? Fíjense ustedes, la cantidad de movimiento angular asociada para una partícula que describe una trayectoria recta depende de la masa, rapidez y del radio. Fíjense ustedes, de pronto les puedo escribir esta cuestión de otra forma para que vean incluso más esta cuestión. Masa, rapidez por radio. ¿Qué es masa, rapidez? ¿Se acuerdan? Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento lineal. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay esta cuestión que es importante, ¿no? Y aquí incluso ya se aprecia aún mejor. ¿Qué significa eso? Que asociado a una cantidad de movimiento lineal, si es que generamos por aquí un radio, podemos producir una cantidad de movimiento angular. Ahora, esto que de pronto todavía puede parecer algo fuera de lo común, algo no muy visible, algo no muy lógico, en realidad es una cuestión que es bastante cotidiana y si les pregunto a ustedes o les pongo el siguiente ejemplo, va a ser muy sencillo de entender para ustedes. Y vamos con la siguiente situación. Tengo un poste, ¿de acuerdo? Estoy haciendo una vista superior. ¿Sí? Hay un niño que está corriendo. ¿Sí? Niño que corre. Igual vista superior del niño, ¿no? Entonces aquí está el niño, está corriendo con una velocidad. Entonces se mueve a lo largo de una trayectoria recta. Y resulta que en este punto el niño extiende brazo y se sostiene del poste. ¿Qué es lo que pasa con el niño entonces? Cuando se genera este radio, básicamente. Cambia la dirección de su movimiento. Cambia la dirección del movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que veríamos que pasa con el niño? Empieza a rotar, básicamente, ¿no? Yo vería que el niño rota respecto al poste. Entonces, esa es la idea que les quería transmitir en resumen. Otra situación igual
que también es medio cotidiana, por ejemplo. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Vamos aquí. Tengo por ahí una barra o un trozo de cartón, en resumen, algo por el estilo. Un tablón incluso, cualquier cuestión de ese tipo. Un tablón. ¿De acuerdo? Ese tablón está dispuesto verticalmente de tal forma, ¿sí? No está fijo a la tierra ni nada por el estilo, solo está parado verticalmente, ¿no? Como les digo, puede ser un tablón, puede ser un cuaderno, cualquier, cualquier tipo de distribución. Ahora, si ustedes se fijan, si nosotros lanzamos verticalmente, horizontalmente un objeto, un proyectil, cualquiera que sea este, una pelota, un objeto de plastilina, una bala, ¿qué es lo que va a pasar resultado de ese choque? No se olviden que aquí ya tenemos geometría. La geometría es importante. Chicos, chicas, ¿qué es lo que pasa con este cuerpo? Se cae. Se cae, pero describiendo qué tipo de movimiento, ya desde términos físicos, se cae de manera coloquial, pero en física, ¿qué tipo de movimiento sería? Rota. Sí, sería un movimiento rotacional, ¿no? Entonces lo que yo veo aquí es que este tablón, ese cuaderno, esa cuestión, rota básicamente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si ustedes se fijan, una cantidad, porque aquí tengo un objeto que tiene una cantidad de movimiento lineal, es capaz de producir una cantidad de movimiento angular. Y esa es la idea a la que atiende lo que les acabo de comentar. No sé si está claro, chicos y chicas. ¿Tienen alguna duda o pregunta quizá? No dudas, no preguntas. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a la magnitud. Ahora, sabemos que esto es un vector. Esa cantidad de movimiento angular, como la encontramos vectorialmente, no es nada más que la masa radio cruz la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas, chicos, chicas? No, pero No. Entonces, listo, chicos y chicas. Aquí ustedes se pueden dar cuenta también, ¿no? Que aquí tenemos radio, cruz, masa, velocidad, y aquí es notorio. Eso que está por ahí no es nada más que radio, cruz, la cantidad de movimiento lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué se desprende de esto, no? Se desprende de esta cuestión. Ahora, chicos y chicas, no sé si hay algo que no esté claro. De pronto me pueden comentar. Todo claro. Genial. Listo. Y eso es todo lo que debemos dominar o todo lo que debemos saber respecto al impulso y la cantidad de movimiento angular. Si no tienen dudas y preguntas, entonces centrémonos en la resolución de preguntas y problemas. Entonces estamos muy bien de tiempo. Vamos aquí, denme un segundo. Ya, primera cuestión que es interesante. Aquí, vamos. Por aquí tienen esa pregunta. Tienen unos 3 minutos para analizarla. Y ya empezamos a resolver. Inge, Dime. en la parte del tablón que nos puso, el radio al que se refiere sería desde el centro de masa hasta donde impacta, ¿verdad? Ya, muy bien. Esa pregunta en realidad es bastante importante. Es muy, muy, muy importante. Ahora, vamos aquí con esa idea. Tengo por aquí, y esperaba que alguien me la haga, nadie me la hizo, pero qué bien que se percató eso antes.
Pero nosotros, como ya dominamos las interpretaciones de los interpretaciones geométricas de los productos, si ustedes se fijan, aquí tengo la velocidad y de pronto aquí está mi centro, ¿no? Entonces, respecto a este punto es el que quiero encontrar, en resumen, cuál es la cantidad de movimiento angular. Y mire, entonces, ¿cuál es ese radio básicamente? Este radio que está por aquí sería este. ¿De acuerdo? Ahora, en realidad, lo que es importante del producto cruz como tal, ni siquiera es el radio. ¿Por qué? Veamos. Trazo la línea de acción de la velocidad, la dirección de la velocidad. Y cuando yo hago ese radio cruz velocidad, o este radio cruz velocidad, o este radio cruz velocidad, ¿qué es lo que estamos encontrando en realidad? Y no se olviden de la interpretación geométrica. Radio, masa, cruz, velocidad. Si saco la magnitud de esto, eso que está por aquí es masa, radio, velocidad, seno del ángulo. Y aquí les pongo lo que nos interesa, masa, rapidez, radio, seno del ángulo. Cuando hago radio, seno del ángulo, ¿qué representa esta distancia? Esto que está por aquí. El brazo. Un brazo, ajá. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, era el brazo del niño, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense ustedes, ¿a qué me refiero con esta cuestión que es importante? ¿Sí? Si tengo el tablón, ¿de acuerdo? Y me dicen que la partícula está en este punto, ¿de acuerdo? Solo se produce la rotación como tal cuando la partícula está en dónde, básicamente. Aquí, ¿no? Entonces, a pesar de que yo trace este radio, ¿sí? A pesar de que yo trace ese radio, en realidad, cuando hago radio, cruz, velocidad, lo que estoy encontrando es qué distancia. Esta distancia que está por aquí. O incluso si el cuerpo está acá o acá, solo produce rotación cuando está a esta distancia de. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Está claro, Anthony? Sí. Genial. Entonces, no se olviden, ya esa interpretación del producto cruz es importante, ¿no? Por eso se estudia eso con anterioridad. No sé si tienen por ahí esa pregunta. Léanla, analícenla y ya les ayudo a resolver. Muy bien, entonces les ayudo a resolver rápidamente. Dice, si por acción del calentamiento global se derrite todo el hielo de los poros de la Tierra y el agua se desplazara hacia la parte ecuatorial, se desplazará hacia la parte ecuatorial, la duración de los días terrestres, entonces, veamos por aquí. Tengo por aquí la Tierra, aquí están los polos, entonces tengo la masa concentrada cerca del eje de rotación. Luego, tengo la Tierra y lo que me dicen es que esa masa se distribuye alrededor del plano ecuatorial. Entonces, a la final aumenta esta distancia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en esa situación? La masa sigue siendo la misma, ¿no? La Tierra no ha perdido masa, pero ¿qué es lo que cambia? La inercia. Correcto, cambia la inercia. Entonces veamos aquí. Aquí tengo una inercia inicial y acá tengo una inercia final. ¿Cuál inercia es mayor? ¿La inicial o la final?
La final. La final. ¿Por qué la final es mayor en resumen? No se olviden porque la inercia era una función o dependía de la distancia. ¿En cuál situación hay más distancia respecto al eje? Aquí o cuando tengo estas distancias chiquitas en resumen, ¿no? Por aquí tengo estas distancias pequeñas. En la segunda situación hay más distancia, ¿no? Entonces no se olviden, dependía de la geometría básicamente. Muy bien. Entonces ya sé que hay mayor inercia, que significa que existe mayor oposición. Ahora, ¿cómo abordamos esta situación? Esta es una situación donde yo observo cambios en la inercia. Cuando observo cambios en la inercia, ¿qué enfoque iba a aplicar? ¿Se acuerdan? Impulso angular produce variaciones en la cantidad de movimiento angular. ¿De acuerdo? Ahora les pregunto, en la Tierra, en esa situación, cuando se derrite los polos, ¿hay alguien, hay algo, hay alguna interacción que produzca torque neto? Chicos, chicas. No. Entonces eso quiere decir que estamos en una situación donde se conserva la cantidad de movimiento angular y justo lo que observamos ayer, la cantidad de movimiento angular al inicio y al final tiene que permanecer exactamente igual. Ahora, la cantidad de movimiento angular final dependía de qué? Depende de la inercia inicial por la velocidad angular inicial y eso tiene que ser igual a la inercia final por la velocidad angular final. Lo que me interesa es la velocidad angular final, despejo. Inercia inicial sobre inercia final por velocidad angular inicial. Ahora, aquí ya tenemos la relación donde la inercia inicial es menor que la final. Entonces, como tengo esa relación en resumen, este término que está por aquí, inercia inicial sobre inercia final, ¿es menor o mayor que 1? Menor que Menor que 1. Entonces, miren, estoy multiplicando por un decimal por una fracción a la velocidad angular final. La velocidad angular final, por ende, ¿será mayor o menor? menor. Menor. ¿Sí? O el análisis que ya les había hecho antes, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué les decía? Si la inercia inicial es menor respecto a la final, para que se mantenga la igualdad, ¿qué es lo que tiene que pasar en resumen? Esto tiene que incrementar y esto tiene que disminuir, que es la relación que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? Nada del otro mundo. Y listo. Ahora, yo sé que la velocidad, o también puedo verlo de manera conceptual, ¿no? En esta situación existe más oposición. Hay mayor oposición. Por ende, si hay mayor oposición, ¿qué es lo que tiene que pasar con la velocidad angular? ¿Aumenta o disminuye? Si me opongo más. Disminuye. Disminuye, ¿no? Entonces, genial. Hay un montón de formas de analizar lo mismo, ¿no? Pero ya depende de ustedes cuánto dominen la teoría, en resumen. Listo, entonces ya sabemos lo que está por ahí, pero todavía no hemos respondido a la pregunta. Dice los días. Si me preguntan qué pasará con la duración de los días, entonces lo que debería analizar no es la velocidad, sino es el tiempo. Ahora, si la velocidad angular disminuye, ¿qué pasa con el tiempo en resumen? El tiempo final, es decir, el periodo final será mayor o menor que el periodo inicial. Es decir, tengo una velocidad más lenta. Si voy más lento, me demoro más o menos tiempo en lo mismo. Más. Se demora más. Más. Entonces, los días durarían más. ¿Dónde está? Aumenta porque aumenta la inercia rotacional. Aumenta. Entonces, sería que aumenta, ¿no? La duración de los días aumentaría. ¿Pero por qué? Aumenta porque la inercia rotacional del sistema aumenta. Sí, ¿verdad? Esa fue la conclusión a la que llegamos. ¿Tienen dudas o preguntas, chicos y chicas? ¿Algo que no esté claro? Ahora, les comento un dato interesante, ¿no? No sé, o bueno, no recuerdo si les comenté. ¿Han escuchado de la represa de las Tres Gargantas en China?
Sí, creo que nos tocó. ¿Sí? ¿Han escuchado? Bueno, la cuestión es que en China hay una represa que es la represa más grande del mundo, en resumen. Es tan grande, tan grande, tan grande que concentra un volumen significativo de agua. La concentra en un punto, ¿no? Antes esta agua estaba distribuida por aquí, ahora está concentrada. Entonces, al estar concentrada, hay un cambio, o de hecho, desde que se construyó esa represa de las Tres Gargantas en China, hubo un cambio en el movimiento de la inercia rotacional y el efecto, en resumen, respecto a ese cambio en la inercia rotacional, fue que hubo una variación en la duración del día de la Tierra, ¿no? Desde que se construyó esa represa de las Tres Gargantas en China, los días duran un poquillo más por ahí, ¿no? Es imperceptible para nosotros, por ahí está en el orden de unos cuantos milisegundos, bueno, en realidad son nanosegundos, que para nosotros es imperceptible, pero sí, efectivamente hubo un cambio. ¿Tienen alguna duda o pregunta al respecto? Dije, eso de la relación de la inercia y la velocidad era de menos inercia, más velocidad, ¿verdad? Si tú te fijas, ajá, sí, o sea, para que se mantenga la conservación, ¿no? Si esto tiene que ser constante, si disminuye la inercia para que se mantenga la igualdad, ¿no? Porque es constante en resumen. ¿Qué es lo que tiene que pasar con la velocidad angular? Tiene que aumentar. O lo contrario, ¿no? Si disminuye la velocidad angular, ¿qué es lo que tiene que pasar con la inercia? Tiene que aumentar. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, asumo que está claro. Vamos ahí con otro problema. Tienen igual unos, ya saben la mecánica del asunto, tienen unos 2, 3 minutos para leer, plantear alguna solución y listo. Listo, analícenlo y ya les pregunto.
Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Terminado? ¿Les salió? ¿No les salió? ¿A qué respuesta llegaron, chicos, chicas? Ángel, ¿alguna respuesta? Es nula, ¿Qué es nula? Ya, ¿y cuál es tu justificación? porque como pasa por la misma línea de acción de la velocidad, no habría radio. Ah, genial, básicamente. Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Les leo y vamos a, de pronto, hacerlo con un poquito más de detalle. Una partícula de masa m se mueve a lo largo de una línea recta que pasa por el origen de coordenadas con rapidez v. La cantidad de movimiento angular de la partícula con respecto al origen. Entonces, vamos a analizar eso. Ponemos por aquí nuestro sistema de referencia. Está por ahí. Además de eso, nos indican que hay una velocidad que pasa por el origen. La línea de acción pasa por el origen. Puede ser esa, por ejemplo, y listo. Con eso en mente, vamos. Aquí sabemos que esto es X, sabemos que esto es Y, por aquí está el origen y sabemos o tenemos por aquí nuestra velocidad. ¿De acuerdo? Puede ser hacia arriba, hacia abajo, en realidad es indiferente. Y listo. Entonces, por ejemplo, el abordaje del compañero es que el radio, básicamente la distancia que hay desde un punto hasta una recta en esta situación, sería cero y ese sería el enfoque más fácil. Sin embargo, también puede existir el otro enfoque y dice, profe, de pronto yo elegí esta distancia, usted dijo que podemos elegir cualquiera, entonces elegimos esa distancia y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? También podemos elegir esa distancia o cualquier otra a la línea de acción de la recta. Entonces, la cantidad de movimiento angular para una partícula depende de la o del radiovector cruz la cantidad de movimiento lineal. Y si ustedes se fijan, este radiovector que está por aquí tiene una dirección que es contraria a la dirección de la cantidad de movimiento lineal. No se olviden que la cantidad de movimiento lineal tiene la misma dirección que la velocidad. Por ende, son vectores que son paralelos. Y al ser vectores paralelos, ¿cuánto vale el producto cruz? Siempre cero. Ese es un Cero. enfoque, ajá, ese es un enfoque. El enfoque que nos dio el compañero también es que cuando nosotros encontramos este producto cruz, básicamente estamos encontrando la distancia punto recta. Ustedes ya saben que la distancia punto recta es una distancia perpendicular y esta distancia perpendicular en este caso del punto a la recta sería cero, ¿no? No hay distancia en resumen. También es otro enfoque. Cualquiera de las dos justificaciones es válida. ¿Tienen dudas o preguntas adicionales? ¿No? Entonces les dejo planteada por ahí la otra pregunta. Igual tienen unos 3, 4 minutos y les ayudo a resolver.
Muy bien, chicos, chicas, les leo el problema, no sé cómo les fue. Dice, dos partículas idénticas A y B de masa m cada una se mueven sobre un plano horizontal liso como se indica en la figura. Las partículas chocan y se pegan a la barra que se encuentra en reposo y que puede girar libremente alrededor del eje fijo O, que se encuentra en su centro. La cantidad de movimiento angular del sistema inmediatamente después del impacto, entonces dice, es nula, diferente de cero, está en equilibrio. Para eso, nosotros hagamos un análisis, ¿no? En esta situación, si yo analizo a esto como un sistema, ¿y qué pasa con la cantidad de movimiento angular? Chicos, chicas, Se conserva. se conserva. Cantidad de movimiento angular se conserva. Significa que la cantidad de movimiento angular inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular final. Ahora, inicialmente, y la cantidad de momento angular, entonces les pongo por aquí, inicial de la barra, más la cantidad de momento angular inicial de A, más la cantidad de momento angular inicial de B, tiene que ser igual a que a la cantidad, no se olviden que nos dice ¿dónde está? Se encuentran las partículas, chocan y se pegan. Entonces, a la final esto forma un sistema, será igual simplemente a la cantidad de momento angular final del sistema. ¿Está claro, chicos, chicas? Hasta ahí, de manera general, eso. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Listo. Ahora, analicemos esta cuestión. La barra inicialmente tiene cantidad de movimiento angular. Dice que está en reposo o algo por el estilo, ¿no? Se encuentra en reposo. ¿Tiene cantidad de movimiento angular la barra? No. No, sería cero. Ahora, este objeto que está por aquí, este objeto A, ¿tiene cantidad de movimiento angular o no? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Era R cruz P, entonces era radio de A cruz cantidad de movimiento lineal de A, más radio de B cruz cantidad de movimiento lineal de B. No se olviden que a pesar de que estos dos cuerpos que están por aquí no roten, tienen una cantidad de movimiento angular asociada y además de eso, justo lo que comentaba el compañero, si existe una distancia al eje de rotación, eso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular inicial. Eso lo podemos ver básicamente como la inercia del sistema por la velocidad angular final del sistema. ¿De acuerdo? Con eso en mente, y este radio cruz cantidad de movimiento lineal, ¿a qué será igual? ¿Será igual a qué? A la longitud sobre 2, ¿verdad? Que tiene esa barra, multiplicado por la rapidez, multiplicado por la masa. ¿De acuerdo? Cuando hago este radio cruz velocidad, que está en esta dirección, el resultado en qué dirección está, chicos, esto es radio, no se olviden, esto es velocidad. ¿Menos K o más K? Menos, ¿no? Luego tengo que hacer radio cruz cantidad de movimiento lineal de B, que será igual, longitud sobre 2, la rapidez es la misma, la masa es la misma, solo que aquí ahora tenemos que este radio cruz esta velocidad. Cuando hacemos radio cruz velocidad, ¿qué dirección obtenemos ahí? Más. Más K. ¿De acuerdo? Eso multiplicado por la velocidad angular final y listo. Y si ustedes se fijan, ¿cuánto da como resultado esto? Cero. Da cero, ¿no? Entonces dice, miren, la cantidad de movimiento angular del sistema
Ya sabemos que a la final es esto que está por aquí, que es esto. Tiene que ser igual a cero. La velocidad angular es cero, por ende, esto sería nulo. ¿Llegaron a esa respuesta, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta quizá? No, Listo. Entonces, vamos aquí. Y son 12:02. Tomémonos nuestro receso. Y luego del receso tienen igual unos 5 minutos. La idea de esta cuestión es prácticamente lo que hemos estado haciendo. Es bastante simple, como ustedes se fijan, es mucho más fácil que los choques que hemos resuelto. Es muy, muy sencillo, ¿no? Si no tienen dudas y preguntas, entonces continuamos en 10 minutos y luego tienen unos 5 minutos adicionales para resolver. Entonces, nos vemos de breve.
Muy bien, chicos, chicas. No sé cómo les fue. Les ayuda a resolver este problema. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno. La figura muestra la vista superior de dos varillas uniformes de masa M, 3.6 kilogramos y longitud L, 1 metro cada una. Las varillas están unidas rígidamente por su centro, por el cual pasa el eje vertical, un eje Z en resumen, fijo a la superficie horizontal lisa que permite que las varillas giren libremente en sentido horario a razón de 2 radianes sobre segundo. Una bola de plastilina de masa M igual 0.6 kilogramos desliza con una rapidez de 12 metros sobre segundo y se pega en el extremo de una varilla. Determine la velocidad angular del sistema formado por las varillas y la bola después del choque. Entonces, como es un choque, ustedes ya saben cómo abordamos esta situación con la conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Aquí se conserva la cantidad de movimiento angular. Sabemos que eso significa que la cantidad de momento angular final tiene que ser exactamente igual al inicial. La cantidad de momento angular final no es nada más que la inercia del sistema por la velocidad angular final del sistema. ¿Por qué? Porque nos dice que se queda pegado, ¿no? Entonces, esto se comporta a la final como un solo objeto. En resumen, eso tiene que ser igual ¿a qué? A la cantidad de momento angular inicial. ¿De quién? De la cruz, en resumen, cantidad de movimiento angular. Perdón, les pongo así. Inercia, caray. Inercia de la cruz, básicamente, por la velocidad angular inicial que tiene la cruz, más la cantidad de movimiento angular asociada a la partícula, que nosotros ya sabemos que es R cruz P. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, chicos, chicas? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, pues. No, genial. Listo. Y lo que nos piden es determinar esa velocidad angular, ya solo deberíamos despejar, ¿no? La velocidad angular final no es nada más que la inercia de la cruz multiplicado por la velocidad angular inicial que tiene la cruz, más este radio, cruz la cantidad de movimiento lineal sobre la inercia del sistema. Listo. Ahora lo único que debemos hacer es reemplazar datos, ¿no? Reemplazar con información. La inercia de la cruz, como es si ustedes se fijan, esa cruz es una varilla cuyo eje pasa por el centro y es otra varilla cuyo eje pasa por el centro. ¿A qué será igual la inercia de la cruz, chicos, chicas? Dos veces un doceavo, ¿de acuerdo? De la masa por la longitud al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ustedes hicieron esta consulta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa es la inercia para... Les mandé a consultar para un cilindro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Genial. Dos veces, básicamente porque son dos varillas, ¿no? Muy bien, eso multiplicado por la velocidad angular inicial. Como dice que está rotando, no se olviden, estaba rotando en sentido horario, de lo que recuerdo. Fíjense ustedes, en sentido horario significa que está rotando de esa manera. ¿Qué dirección tiene entonces esa velocidad angular? Negativa. Negativa, la dirección de menos k básicamente, ¿no? Con la convención que ya hemos establecido con anterioridad, más el radio. Entonces, aquí debemos definir ese radio. ¿Qué radio van a tomar ustedes? ¿Cuál es un radio sencillo? Este, ¿no? De pronto, ese radio que está por ahí, que será L medios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿En qué dirección? En la dirección de la cruz, la cantidad de movimiento lineal, que depende de la masa, y la velocidad. La velocidad, si ustedes se fijan,
está ingresando, ¿no? Está hacia allá. Si por ahí se forman 60 grados, por acá se forman 60, por acá se forman 30 en resumen, ¿no? Entonces, y fíjense ustedes, vamos a tener aquí una componente en X en la dirección de la Y más una componente en Y en la dirección de la J. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, chicos, chicas? Sí, profe. Ya, y todo eso dividido para la inercia del sistema. La inercia del sistema, ustedes ya saben, no es nada más que la suma de todas las inercias. Sí, similar a la masa del sistema, ¿no? Respecto al mismo eje, no se olviden, ¿no? ¿Listo? Entonces será, la inercia de la cruz es 2 veces un doceavo más la masa por la longitud más la inercia de esta partícula. La inercia de la partícula será igual a masa por el radio cuadrado. No se olviden que es en el momento de impacto, en resumen. Y con eso ya podemos resolver. Solo que aquí hay una cuestión, de pronto se van a confundir con estas dos M's. Eran distintas, ¿no? La una era mayúscula y la otra minúscula. M y M. Listo, con eso ya podemos reemplazar datos. No sé si hicieron eso. Aquí nos quedará 2 por un doceavo que multiplica a la masa de las varillas. Dice que tienen masa de 3.6. La figura muestra la vista superior de dos varillas uniformes de masa 3.6 y de longitud 1 metro cada una. Entonces significa que esto es 3.6. La longitud era 1 metro, esto es 1 al cuadrado, multiplicado por 2 en la dirección de menos k. Menos k. Más la longitud era 1, entonces será 1/2 de la dirección de la y cruz. Y fíjense, antes de reemplazar datos, si hacemos o aplicamos las propiedades y cruz y, ¿cuánto da eso? 0. 0, entonces ya ni siquiera pongo la i, ¿no? Ya porque ya sé que es 0, simplemente pongo el siguiente producto cruz, que es i cruz j, que es masa, y de paso voy a reemplazar datos, estaba reemplazando datos, no se olviden, la masa de ese objeto era 0.6 por la componente en y. La componente en y la podemos encontrar rápidamente, que es rapidez 12 por coseno de 60 grados, ¿verdad? En la dirección de la J positiva. Todo eso dividido para 2 veces un doceavo, la masa que era 3.6, la longitud que es 1 al cuadrado, más la masa que era 0.6. 0.6 multiplicado por el radio. El radio es 1/2 al cuadrado. Y ustedes ya pueden operar esto. No se olviden, si hacen I cruz J, ¿qué dirección obtienen? K. K positivo, ¿no? Entonces a la final será más este producto. Entonces, operen rápidamente eso, o no sé si ya operaron. ¿Cuánto les dio la respuesta? ¿Cuánto les da, chicos, chicas? 0.8. Sí, dan la misma respuesta, 0.8K o menos K. K, positivo. Positivo. Genial. Muy bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Hay algo que no esté claro, quizá, chicos y chicas? Profe, Dime. ¿puede regresar al gráfico que hizo, por favor? Claro, al gráfico. Vamos acá. Acá, a esto. Sí. Por qué tomó esa Este es distancia del centro O sea, no entiendo por qué puso ese radio L sobre 2.
¿Por qué ese es el radio? Ya, ¿y qué radio sugieres tú entonces, Fabián? No, es que eso era lo que no entendía, no sabía qué radio poner. Ah, ya. Sí, no te olvides. Cuando hablamos de la cantidad de movimiento angular asociada a una partícula, lo que yo hago es trazar una línea, la línea de acción básicamente de la velocidad. Entonces, ¿qué es ese radio? Ese radio es el radio que tiene como origen, en resumen, el punto respecto al cual se está rotando hasta la línea de acción de la velocidad. Entonces puede ser este, puede ser ese. ¿Por qué elegí ese? Porque sabemos que está en la mitad, ¿no? Tenemos información de eso, porque si elijo cualquier otro, se me complica. ¿Está claro, Fabián, o todavía no? Sí, profe. Sí, no Ahí te, sí. ajá, sí, no te olvides que cuando hablamos de cantidad de movimiento angular asociada, entonces yo puedo elegir cualquier radio, cualquiera, desde el eje de rotación, cualquiera. Listo. Muy bien. Con eso en mente, podemos avanzar. No sé si tienen dudas o preguntas. Profe, Dime. ¿por qué le multiplicó en la cantidad de movimiento la masa por la velocidad en X más la velocidad en Y? Disculpe. Ya, ¿por qué? Ya, porque no te olvides, insisto una vez más, lo que hablamos al principio. La cantidad de movimiento angular asociada por una partícula depende del radio cruz, la cantidad de movimiento lineal. O lo que es lo mismo, radio cruz masa por velocidad. ¿Sí está claro eso, Karina, o no? Sí, Ajá, entonces ahora, y la masa, ya por ahí surge la masa, ¿no? Ya sabemos de dónde surge la masa. Ahora, la velocidad, lo que estoy haciendo es descomponerla. Esta velocidad puede tener una componente en X, en Y, más una componente en Y, en J. Solo estoy haciendo la descomposición, porque en este caso la velocidad forma un ángulo distinto de 90 grados. Cuando forma 90 grados es fácil, ¿no? Solo multiplico las magnitudes, pero como forma un ángulo distinto, entonces me conviene tomar en cuenta las componentes. ¿Está claro, Karina? sí, profe, gracias. Chévere. Muy bien. Inge, Dime. en la parte que de la cantidad de movimiento angular, la primera le puso que era impulso y velocidad angular y el otro radio cruz. Ajá. Eso es por lo que, o sea, la plastilina es el que choca, ¿verdad? Correcto, ajá, porque no te olvides que esto que está por aquí es la cantidad de movimiento angular asociada a una partícula. Esto es para un sólido. ¿Y cuál es mi partícula en este caso? La plastilina. ¿Está claro? Sí. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos con siguiente problema. También es un problema sumamente sencillo y nos faltaría un problema adicional. Y, y- y con eso terminaríamos esta parte y podremos continuar con trabajo y energía.
Muy bien, chicos y chicas, les leo el siguiente problema. Dice, un hombre de 60 kilogramos se encuentra en reposo a 5 metros del centro de una plataforma circular homogénea de masa, de 10 metros de radio y de 100 kilogramos de masa, la cual puede girar libremente alrededor de su eje central. El hombre empieza a caminar manteniendo una rapidez de 4 metros sobre segundo respecto a la plataforma y conservando su distancia respecto del centro de esta. Determina la rapidez angular de la plataforma. Entonces, la plataforma puede girar libremente, no hay interacciones en resumen con el exterior. El hombre puede caminar, por ejemplo, con esta rapidez y dice que siempre mantiene equidistante esa situación. Ahora, en ese caso, ¿qué abordaje, qué podemos hacer, chicos y chicas? La cantidad de movimiento inicial del hombre sería 0. Ya, y de la plataforma. Que se conserva. Ya, genial. El abordaje sería que se conserva, ¿no? Cantidad de movimiento angular del sistema se conserva. ¿Por qué? Porque no hay interacciones que se nos especifiquen en esa situación. ¿De acuerdo? Significa que la cantidad de movimiento angular inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular final. Ahora, inicialmente, justo como comentaba el compañero, nos decía que se encuentra en reposo y el hombre también está sobre la plataforma, por ende tiene que ser igual a 0. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos 0 es igual a la cantidad de momento angular final, que será la cantidad de momento angular de la persona, del hombre, de la plataforma, si quieren, más la cantidad de momento angular del hombre. Cuando haga la suma de esto, tiene que ser igual a 0, por ende yo ya puedo asumir que si la persona empieza a moverse en sentido horario, por ejemplo, ¿en qué dirección se moverá la plataforma? Antihorario. Antihorario, ¿no? Misma idea que antes, ¿se acuerdan cuando teníamos la persona que saltaba del tablón o algo por el estilo, ¿no? Muy bien. Entonces, la cantidad de momento angular de la persona, como es una partícula, hay una cantidad de movimiento angular asociada, ¿no? Que es radio cruz cantidad de movimiento lineal, más la cantidad de momento angular de la plataforma. Que la plataforma será la inercia, en resumen, de la plataforma por la velocidad angular final de la plataforma. Eso quiere decir que la velocidad angular final de la plataforma será menos, y ahí aprecian lo que les decía, ¿no? Si la cantidad de momento angular asociada a la persona está de manera horaria, para la plataforma tendrá que estar antihorario, dividido por la inercia de la plataforma. Y es una cuestión muy sencilla esta. Tenemos menos. El radio en este caso será 5 en la dirección de la I, ¿no? ¿De acuerdo? Más la masa de la persona, que es ¿cuánto? 60, ¿no? 60 que multiplica por la velocidad. La velocidad será 4 en la dirección de menos j. No se olviden, no nos dan un sistema de referencia, pero nosotros establecemos eso. Menos j dividido para la inercia de la plataforma. La inercia de la plataforma, al ser un disco, era igual a un medio de la masa de la plataforma. La masa de la plataforma era 100 por el radio al cuadrado. El radio es 10 al cuadrado. Finalmente, ya ustedes pueden encontrar esto. Si hacemos J cruz, I cruz menos J, ¿qué obtenemos? K. Si hacemos I cruz menos J, será en realidad la dirección de menos K, pero como está este menos, tenemos la dirección de K. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Y cuánto da eso, chicos, chicas? ¿Pueden ayudarme calculando? Sería 5 por 60 por 4 dividido para... ¿Sí está bien esa masa? 100 kilogramos, sí, ya.
¿Cuánto les dio, chicos? 0.24 algo. Sí, Sí. 0.24. 0.24, listo. No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. Algo que no esté claro. Profe, la respuesta, o sea, sí me dio 0.24, pero ahí dice 0.185. Ya, este ejercicio no me acuerdo. Denme un segundo y reviso de los que tengo resuelto a ver si difiere. Bueno, ya reviso con los que tengo resueltos y vamos con el último problema. Pero según yo está bien, denme un segundo. Y el último problema que es interesante, que se parece a los problemas que ya hemos resuelto de, de impulso y cantidad de movimiento lineal. Entonces, denme un segundo y verifico. Listo. Ahí tienen ese problema. Con ese terminaríamos esta parte de la dinámica rotacional y podríamos empezar con el trabajo y la energía, chicos y chicas.
Muy bien, chicos. Y la respuesta efectivamente es correcta. Por aquí está mal esa cuestión. No sé si tienen alguna duda o pregunta, sino para continuar con la resolución del siguiente problema. Profe, Dime, el anterior no sería porque es un movimiento circular. porque es un movimiento circular. ¿Y qué pasa con que sea un movimiento circular? O sea, en el gráfico describe una trayectoria circular. ¿Ya? ¿Y qué pasa con que describe una trayectoria circular? La velocidad del hombre respecto a la plataforma. Ah, no, la velocidad angular sería, a ver, sería la velocidad angular del hombre respecto a la plataforma por radio. ¿Ya? O sea, lo que tú propones es, claro, la trayectoria a la final que vería sería, en resumen, una trayectoria circular respecto a esa plataforma que está por ahí, y lo que tú dices es que debe ser igual a la inercia de la persona por la velocidad angular de la persona. ¿Eso es lo que propones? ¿A eso te refieres? Del hombre, si quieres. Eso Sí. fue lo que entendí. Ya, y bueno, si lo vemos de esa manera, si hacemos la suposición, si hacemos esa idealización de que fuera similar, ¿no? Una masa, una varilla, la inercia del hombre sería igual a masa radio al cuadrado, ¿verdad? La velocidad angular representaría rapidez sobre radio, se simplifica y obtenemos lo mismo que está por aquí. ¿O por qué obtienes una respuesta distinta? Mm, ¿Tú sí llegaste, Hugo, a ese 0.185? Sí. ¿Sí? ¿Cómo llegaste? O sea, de ahí como era movimiento circular, hice la velocidad del hombre respecto a la plataforma sería igual a la velocidad angular del hombre respecto a la persona por el radio y me quedó 4/5. Ya. Tú más bien lo que hablas es respecto a una velocidad relativa. Tú dices, y en resumen, la velocidad que tiene la persona va a ser igual, en resumen, respecto a tierra, ¿no? Va a ser igual a la velocidad, o si quieres, respecto a la plataforma. Déjame utilizar la anotación. Ya sé a qué te refieres. Tú te refieres a esto, ¿no? La velocidad del hombre respecto a la plataforma. Ya. La velocidad del hombre respecto a la plataforma es igual a la velocidad que tiene el hombre menos la velocidad que tiene la plataforma. ¿A eso te refieres, Hugo? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, genial. Ya, veamos. Podemos. Tienes toda la razón. No me había fijado. Dice, sí, tu enfoque, sí, tienes toda la razón, Hugo. Y aquí obvié esto, ¿no? Dice que es la velocidad respecto a la plataforma, solo que hay que tener en cuenta una cuestión respecto a lo que estás aplicando. O sea, desde la perspectiva conceptual, desde la práctica estaría bien, solo que hay que ser cuidadosos, ¿no? Lo que nos están dando son estos 4 metros sobre segundo, básicamente, en la dirección de la I. Lo que nosotros deberíamos encontrar y la velocidad que deberíamos utilizar en esta situación sería la velocidad que tiene el hombre respecto de tierra, ¿no? Porque ese es el análisis que estamos haciendo. Significa básicamente que la velocidad del hombre es igual a 4i más la velocidad que tiene la plataforma. Eso es lo que tú sugeriste, ¿verdad? No sé si lo resolviste o lo planteaste algo así como 4i más la velocidad que tendría la plataforma. La podemos definir en función de la velocidad angular en ese punto, ¿no? Entonces, la velocidad angular de la plataforma, la velocidad de la persona es igual a la velocidad angular de la plataforma. Y es más, es así. Lo podemos definir como radio, ¿verdad? ¿Sí? Cruz, velocidad angular.
¿De acuerdo? ¿Tú lo definiste así, Hugo? Sí, algo así, profe. Ya, y listo. Y en función de eso podemos resolver, podemos plantear esta cuestión. Y claro, ¿no? La velocidad angular, vamos, esta solución en resumen estaría hecha siempre y cuando la velocidad que nos den sea la velocidad del hombre respecto de tierra, ¿sí? Lamentablemente no me fijé que decía respecto a la plataforma. Entonces, lo único que cambia en nuestro abordaje, todo se cumple hasta este punto que está por aquí. Lo que tenemos básicamente es que radio cruz, la cantidad de momento lineal que tiene la persona, tiene que ser igual a menos esta inercia por la velocidad angular. Y como esta cantidad de movimiento angular tiene que ser respecto de tierra, podemos utilizar nuestro análisis previo, ¿no? Quiere decir que es igual a la masa que multiplica 4 veces I, cruz radio, ¿sí? Perdón, no cruz más, el radio por la velocidad angular. Más el radio por la velocidad angular, más esto, velocidad angular. Eso es igual a menos la inercia por la velocidad angular final. Ahora, y por ahí puede resultar un tanto complicado, y supongo que por eso dices que sí se parece a esto. Abordarlo de esta manera podría resultar complicado, dado que tendríamos que sacar estos productos cruz que están por aquí, y es más sencillo hacer en este caso un abordaje mediante no las magnitudes, sino un análisis escalar. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros sabemos que este radio cruz cantidad de movimiento lineal es igual al radio masa multiplicado por la rapidez, dado que el ángulo que forma el radio y la velocidad, no se olviden, es 90 grados, ¿no? Entonces, como es 90 grados, les pongo por aquí si quieren seno de 90, entonces por eso me da 1, solo me quedaba la anterior, y tiene que ser igual a esta inercia en magnitud menos por la rapidez angular, básicamente. Ahora, aquí podemos aplicar la idea que nos comentaba, solo que de una manera un tanto más simplificada, y supongo que te referías a esto. Cuando hablamos de las magnitudes, básicamente aquí tenemos 4 positivo más esta rapidez angular final por el radio, en resumen, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Algo así planteaste? Bueno. Sí, profe. Ya, genial. Entonces aquí solo hay que tener cuidado. Aquí suelen confundirse. Debería ser más o menos cuando hacemos el análisis vectorial es sencillo porque la operación nos entrega el signo como tal. Pero cuando hacemos el análisis escalar hay que ser cuidadoso. ¿Es más o es menos, en resumen, esta velocidad? Menos. ¿Menos? No sé, eso les pregunto, chicos, chicas. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, si me dicen que es menos, ¿por qué? Por la dirección de la velocidad. Correcto. Ajá, sí, porque justo lo que ya habíamos concluido con anterioridad, ¿no? Si la persona se mueve hacia adelante, la plataforma como tal no, sino un punto en la plataforma que sería el contacto, en resumen, tiene dirección contraria, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, ahí tenemos menos, y ya como es un análisis escalar, ya solo lo podemos reemplazar, y tenemos radio masa 4 veces menos esa rapidez angular final que multiplica a eso nada más. Listo, que multiplica el radio. Y esto es igual a menos la inercia por la velocidad angular. Podemos trabajar un poco por ahí y ya me estoy pasando de tiempo. Menos radio masa velocidad angular final multiplicado por el radio, la inercia que dijimos que era igual a menos un medio porque se parece a la de un cilindro,
radio al cuadrado por velocidad angular final. Ahora, aquí también hay que ser cuidadosos con una cuestión y les cambio de radio. No se olviden que cuando hablamos de la inercia es el radio del objeto, ¿no? Entonces, aquí depende de este radio. Este radio que está planteado por aquí, no se olviden que es el radio, en cambio, que existe para la partícula, en resumen, para el hombre, ¿no? Tengan en mente eso, ahí también se suelen confundir. Y finalmente, ya podemos despejar. Y bueno, son 1 y 1 minuto. Creo que podemos continuar el día de mañana sin mayor problema. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Igual les invito a que terminen. Ya ahorita ya solo hay que despejar y reemplazar datos. Y con eso comprobaríamos si llegamos a ese 0.18. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien, igual no recuerdo de aquí, de este grupo, cuántas personas agendaron la revisión de la prueba. Para las personas que ya les confirmé o les envié el mensaje, para que no se olviden que a partir de las 2, y para las otras personas, no sé cómo avance. Esperaría también llamarles el día de hoy para hacer la revisión en resumen de su evaluación y ya dar por terminado esa parte. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos, chicas. No, profe. Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos y chicas, y ya solo hagan el despeje y vean si llegan a esa solución. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Igual, gracias, Hugo, suerte. Nos vemos al rato con las personas que agendaron la revisión. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, chicos.